Ante lo profundo de Iran, donde las montanas se mezclan con la nura arida y los vientos cargan consigo siglo de historia olvidada, se levanta una estructura que parece salida d'un sueno. Ce lama Choël-Burge, que en persa significa Cuarenta-Torres, y es mucho más qu'un conjunto de muros de piedra. Es una de las fortalezas más impresionantes de la tierra, un colosso médiéval que, pese a estar hoy en ruina, sigue emanando un aura de grandeza, misterio y resistencia. Quien la contempla por primera veciente que esta afronte a una obra imposible. Desde le jour, la siluta de su murala y torre circular se alza sobre el horizonte como si fuera un gigante petrificado. Desde cerca, su dimensión sobrecogent, muros de piedra que parsan no terminar nunca, resto de torres que desafiant la gravedad, pasadizo que insinuant la vida que alguna avait bulo en su intérieur. On grand parte de la fortaleza se ha desmoronado con el paso de los siglos, on conserva la huela de telo que fut, un bastion militar disenado para resistir invasión, un símbolo de poder, y una obra arquitectónica que incluso hoy as que los viajeros se preguntan como fut posible levantar algo así en medio d'un paysage tan hostile. La historia de Choël-Burge se remonta al periodo Sazanida, as más de 1500 años, cuando el imperio persa dominaba vasto territorio desde el Golfo Pérsico hasta Asia Central. Era una época de esplendor cultural y militar, pero también de constantes amenazas. Tribu nomada, ejército rival y poderoso imperio vecino acechaban las fronteras. Fut en ce contexto que se concibieron fortaleza monumental como esta, pensada no solo como refugio, sino como advertencia. Su torres y murala eran monsages en piedra. Aquí no pasará, aquí comienza el dominio persa. Lo que tasunico a Choël-Burge est la magnitude de su diseño. Se le conoce como la fortaleza de las Cuarenta-Torres, porque, según las crónicas, estaba rodeada por decenas de torres circulares que reforzaban su perímetro. Cada una de ellas era como un ojo vigilante, capaz de detectar al enemigo mucho antes de que le gara a los muros principal. Onco no toda esa torres sobrevivant, las que quedan muestran el ingenio de su constructor. Gruza paredes de piedra unida con argamasa, disnada para resistir el impacto de catapulta, ariete y asedio prolongado. Pero Choël-Burge no era solo un bastion defensivo. Era, en mucho sentido, una ciudad amurallada. Dentro de su murala había almacén para guardar grano, establo para caballo, cisterna para almacenar agua de lluvia, y vivienda para soldado y su familia. Todo estaba pensado para resistir meses, incluso años de asedio, sin necesidad de abrir las puertas. La autosuficiencia era la clave de su poder. Una fortaleza que podía sobrevivir aislada del mundo, un universo en miniatura donde la vida continuaba pese a la amenaza exterior. El nombre de Cuarenta-Torres no es casualidad. En la cultura persa, el número 40 tiene un simbolismo especial. Representa el o completo, el o abundante, el o infinito. Nombrar a la fortaleza de esa manera era también darle un carácter quasi mítico, como si fuera indestructible. Y durant siglo, el o fut. Las crónicas hablan de intento de invasión frustrado, de ejército que se degastaron frente a su murala sin lograr doblegarla. Su ubicación estratégica, en medio d'un terreno elevado y difícil de rodear, la hacía casi impenetrable. Sin embargo, el o que más impresiona al visitante moderno no es solo su tamaño o su historia, sino la sensation que transmite. Caminar entre su resto es como adentrarse en un eco del pasado. Los muros, aunque erosionado, conservant la fuerza de su propósito. Cada piedra parece colocada con la intención de desafiar al tiempo, y el o ha logrado. Porque un imperio entró en quedo, un guerra, termoto y saqueo la han golpeado, Choël-Burge sigali, recordando que la verdadera fortaleza no siempre está en el o que permanece intacto, sino en el o que resiste aún con cicatriz. El paso de los siglos transformó la función de la fortaleza. Con la llegada del Islam y los cambios en las rutas comerciales, Choël-Burge fut perdiendo importancia militar. Ya no era el corazón de la defensa persa, sino un bastion olvidado en medio de la vasta geografía iraní. Sin embargo, su imponente presencia siguió marcando el paysage. Para los viajeros que atravesaban la región, la fortaleza era un punto de referencia, un faro de piedra en medio de la aride. Para los locales, se convirtió en un lugar rodeado de leyenda. Se decía que estaba habitada por espíritus, que su torres eran morada de gigantes, que en su tunelón se escondían tesoros de reyes antiguos. Hoy, los arqueólogos estudian su ruina para desentrañar la vida que allí se desarrollaba. Han encontrado fragmentos de cerámica, restos de herramienta y senal de una organización militar avanzada. Cada hallazgo confirma elo que las crónicas ya suggerían. Choël-Burge no era solo una fortaleza,
era una de las más sofisticadas de su tiempo. Y aunque gran parte de su esplendor se ha perdido, es lo que queda basta para entender por qué sigue siendo considerada una de las más impresionantes del planeta. Si los muros de Schoenburg pudieran hablar, contarían historia de ejército agotado a las puertas, de soldado resistiendo semana entre asines de falsé, de noche en las que el fuego de las catapultas iluminaba el horizonte y de día en que el silencio del desierto era interrumpido por los gritos de guerra. Porque más allá de ser un prodigio arquitectónico, esta fortaleza fue escenario de alguno de los episodios más tensos de la historia militar de Persia. Las fuentes arabes y persas coïncident en que Schoenburg desempeñó un papel clave durant las invasions arabes del siglo VII, cuando el imperio sassanida se tambaleaba ante l'empluche de l'islam. Mucha fortaleza cayeron entonces, incapaz de resistir el empluche de fuerza bien organizada que avanzaban como un río incontenible. Pero Schoenburg resistió. No se sabe con certeza cuánto duró aquel asedio, pero las crónicas hablan de una defensa feroz que obligó a los invasores a cambiar de estrategia y rodear la fortaleza en lugar de dégastarse frente a sus muros. Fut una de las pocas que no se rindió inmediatamente, el lo que alimentó su fama de inexpugnable. No sería la última vez que resistirá el lo imposible. Durant la Edad Media, cuando las incursiones de tribus turquicas azotaban la región, Schoenburg volvió a convertirse en un refugio seguro para aldeanos y comerciantes. Las caravanas que atravesaban las rutas cercanas sabían que, en caso de ataque, podían encontrar protección tras su muralla. Era más que una fortaleza. Era un santuario de piedra en medio de la incertidumbre. Pero el lo que realmente cimentó la leyenda de Schoenburg fueron las historias transmitidas de generación en generación. Los lugarenos decían que cada una de sus torres estaba protegida por un espíritu guardián y que por eso nunca caía por completo. Otro afirmaban que en su túnel subterráneo se escondían tesoros que habían pertenecido a reyes sassanidas y que, por esa razón, los conquistadores preferían no destruirla. Temian despertar la ira de los espíritus que custodiaban esa riqueza. Esta leyenda, mezclada con la realidad de su resistencia, le dieron una aura casi mística que persiste hasta hoy. Incluso los poetas persas la mencionaban en su verso, describiéndola como una fortaleza donde el tiempo se detenía. Un lugar donde la arena del desierto no lograba borrar el eco de los guerreros. Era, para Elo, la imagen perfecta de la resistencia. Una mole de piedra que se negaba a caer en un mundo donde todo el demás parecía efímero. Con la llegada de los mongols en el siglo XIII, Persia fut devastada como poca vez en su historia. Ciudades entradas desaparecieron bajo la sorda de Genghis, Khan y sus sucesores. Los cronistas relatan con horror como biblioteca, palacio y fortaleza fueron arrasados sin compasión. Sin embargo, Schoenburg volvió a desafiar la lógica. Si bien fut atacada, y probablemente danada, logró permanecer en pie. No se sabe si fut porque los mongols no lograron tomarla del todo, o porque simplemente no la consideraron prioritaria frente a ciudad más rica. Lo cierto es que sobrevivió a una de las oleadas de destrucción más brutal de la historia. Con el paso de los siglos, la función militar de Schoenburg se fut desdibujando. Ya no era el centro de batalla ni el refugio de caravana, sino un coloso en ruina que dominaba el paisaje. Pero le jeu de perder relevancia se convirtió en un símbolo. Para los pueblos de la región, representaba la memoria d'un pasado glorioso, un recordatorio de que su pasado habían sabido levantar algo que ni terremoto, ni ejército, ni el tiempo mismo habían podido destruir. La arqueología moderna ha revelado alguno de su secreto. Excavaciones realizadas en el siglo XX mostraron que su cimiento estaba reforzado con una técnica inusual. Grand bloc de piedra intercalado con capa de arena compactada que actuaban como amortiguador. ESE de tal explicaría, en parte por que sobrevivió a tanto terremoto. También se descubrió un sistema de cisterna interna que recogió el agua de lluvia, el lo que permitía a la fortaleza mantenerse autosuficiente incluso en los sitios más prolongados. Era una máquina de resistencia, diseñada para desafiar no solo al enemigo, sino también a la naturaleza. Sin embargo, el lo que sigue impresionando a quien la visitan es la magnitud de tel lo que queda en pie. Mucha fortaleza medieval del mundo han desaparecido o solo conservant fragmentos mínimos. Schoenburg, en cambio, aún se levanta con torres que supran los 10 metros de altura y muralla que serpentean por cientos de metros. Caminar entre su ruina et recorrer un laberinto de piedra que todavía impone respeto, como si los fantasmas de los soldados siguieran vigilando desde las torres. El contraste entre lo que fut y el lo que alimenta su mito. Al mirar su muros erosionado, uno puede imaginar las banderas ondeando, los sentinelles vigilando desde el lo alto, el ruido metálico de las armas preparándose para el combate. Y al mismo tiempo,
El silencio actual envuelve todo con una atmósfera quasi sagrada. E como si la fortaleza hubiera decidido transformarse en templo. Como si ahora su función fuera recordarnos que todo poder es transitorio. Pero que la huela del ingenio humano puede perdurar más a la de imperio y catástrofe. Hoy, Schœlburg forma parte del patrimonio histórico de Irán, y aunque no recibe tel mismo flujo de turistas que lugar como Persépoli o Yazd, quien luego hasta allí sientan que han descubierto un secreto. No es una fortaleza cualquiera, es una reliquia que condensa la historia de resistencia d'un pueblo, un lugar donde el tiempo parece haberse rendido. Hoy, cuando el sol se oculta sobre las montañas iraníes y la sombra alargada envuelven las ruinas de Schœlburg, es imposible no sentir que uno está frente a algo más qu'un simple monumento. Esta fortaleza, conocida como la de las 40 Torres, no es solo un recuerdo del poder sazanida, ni un vestigio militar. Es un símbolo universal de resistencia. A diferencia de otros bastions que fueron borrados del mapa por las guerras, los terremotos o el abandono total, Schœlburg se mantiene en pie, aún con sus cicatrices, aún con su torres incompleta. Cada grita en sus muros habla d'un ataque resistido, cada bloque erosionado por el viento e una prueba de su longevidad. Y en ese estado, medio en ruina, medio glorioso, la fortaleza no recuerda que la verdadera grandeza no está en permanecer intacto, sino en sobrevivir con dignidad. Porque Schœlburg no es perfecta. Su torres ya no son 40, su muralla ya no son inexpugnables, y su pasadizo ya no resonant con el paso de soldado. Pero precisamente allí réside su magia, en elo que queda, en elo que resiste, en elo que todavía transmite poder después de 15 siglos de historia. Et como si cada piedra se negara a rendirse, como si el espíritu de quien la levantaron siguiera habitando el lugar. Al caminar entre su ruina, uno entiende por qué sigue fascinando a viajero, arqueólogo y sonador. No es solo la magnitud elo que impresiona, sino la atmósfera. Es la sensación de que, pese a todo, la fortaleza se niega a morir. Que aunque el desierto intente devorarla, aunque la lluvia y el viento sigan desgastándola, su propósito original sigue cumpliéndose, resistir. Schœlburg no recuerda que la civilización pasan, los imperios se derrumban y los ejércitos desaparecen, pero la voluntad de Dejaruela es elo que realme trasciende. Y esa voluntad está talada en cada piedra de su torres. Por eso, aunque no ondine bandra en su almena ni suena en trompeta de guerra, sigue siendo una de las fortalezas más impresionantes de la tierra. Porque encarna la lucha eterna entre elo efímero y elo inmortal. Cada visitante que le gars allí siente que s'encuentra en un lugar donde el tiempo se detuvo. Un lugar que no habla con palabra, sino con silencio. Y ese silencio dais más que 1000 crónicas, dais que la fortaleza sigue viva, que sigue vigilando, que sigue recordando no elo que significa resistir. Si esta historia te impresionó, no olvides dar like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo conmigo los secretos y misterios de monumentos que, como Schœlburg, han desafiado al tiempo y se han convertido en eterno. Y compártelo con esa persona que sabe que las ruinas también tienen voz, y que a veces elo inacabado y elo quebrado es elo que más inspira.